Dos personas llegan a tu puerta cuando cae la tarde. No levantan la voz. No traen rabia. No hacen una amenaza explícita. Traen un gesto administrativo, una cortesía seca, como quien viene a recoger una firma que, de algún modo, ya estaba prevista. Tú preguntas el motivo, pides el documento, pides el criterio, pides una explicación mínima para no sentir que el suelo se mueve bajo tus pies y la respuesta no es una respuesta. Es una invitación a caminar. Ahí empieza lo inquietante. No hace falta empujarte. No hace falta arrastrarte. Basta con colocarte en el carril correcto, y ese carril tiene una pendiente suave. Casi amable. Una pendiente que, cuando te das cuenta, ya te llevó demasiado lejos como para volver sin pagar un precio. En el mundo de Franz Kafka, el final del proceso no es un estallido de violencia teatral. Es una conclusión que parece rutinaria. No hay un villano que se explique. No hay escenas de tribunal donde, por fin, alguien diga la palabra que faltaba. Hay algo más frío y, por eso mismo, más difícil de resistir, el procedimiento convertido en destino. Y la pregunta que se queda pegada a la piel es peor que cualquier acusación: ¿qué pasa con tu dignidad cuando no existe criterio, solo trámite? Todo empieza con una acusación sin causa. Una mañana cualquiera, Joseph K. despierta y descubre que está procesado. No le dicen por qué. No le muestran el artículo, ni la prueba, ni la regla. En vez de una razón, recibe un laberinto. Y el laberinto tiene pasillos que parecen llevar a una respuesta, pero en realidad solo enseñan a moverse sin molestar. Cada puerta promete claridad y cada puerta termina siendo un corredor más. Al principio, Joseph hace lo que casi cualquiera haría. Intenta defenderse. Busca a quien sabe. Pregunta. Se indigna. Se sostiene en la idea de que el mundo, en algún lugar, debe tener una lógica. Esa fe suena humana, incluso noble, y termina siendo una vulnerabilidad. Porque cuando crees que existe una explicación, te vuelves negociable. Te vuelves paciente. Te vuelves dócil a cambio de un más tarde te decimos. Y así, la esperanza se transforma en la forma más elegante de la obediencia. Kafka entiende un secreto que duele admitir: el absurdo no te destruye de golpe, te entrena. Primero te confunde. Después te cansa. Luego te acostumbra. Y al final, cuando ya aprendiste a respirar dentro de la incoherencia, tú mismo empiezas a colaborar con lo que te reduce, solo para conseguir una noche sin ansiedad. Fíjate en el mecanismo, porque no es solo literatura. En un sistema opaco, una persona no cambia la verdad por una mentira, cambia la verdad por alivio. Cambia la necesidad de comprender por la necesidad de descansar. Y el descanso, en ese mundo, se compra con pequeñas renuncias. Una disculpa que no debías. Un formulario que conviene. Una confesión suave de culpa abstracta. Una frase como quizá algo hice, aunque no sepas qué. En ese punto aparece uno de los símbolos más potentes del libro, la historia de la puerta y la ley. Un guardián de pie frente a una entrada. Una persona del campo que quiere pasar. La puerta está ahí, abierta, pero el acceso se pospone con una fórmula mínima, casi educada: es posible, pero no ahora. Y esa frase es un veneno lento. Porque no es un no. Es un todavía. Es una promesa administrada. Es la manera perfecta de mantenerte quieto sin encadenarte. Si te dijeran nunca, quizá buscarías otra salida, otra vida, otra verdad. Pero si te dicen más tarde, tú te quedas. Tú inviertes tiempo. Tú entregas años. Tú organizas tu identidad alrededor de un umbral. Y sin darte cuenta, tu existencia ya no se mide por lo que haces, sino por lo que esperas que te permitan hacer. Lo terrible es que esa espera te cambia. Esperar durante demasiado tiempo te vuelve pequeño sin que lo notes. Te enseña a hablar bajo. Te convence de que pedir claridad es ser difícil. Te entrena para agradecer migajas de información como si fueran justicia. Y cuando pedir claridad se vuelve un problema, la dignidad empieza a pedir permiso para existir. Hay un tipo de autoridad que se alimenta de eso. No se impone a través del grito, sino a través de la rutina. No domina con un discurso, sino con un pasillo. En esa lógica, la obediencia no se siente como obediencia. Se siente como sensatez. Se siente como adaptación. Se siente como lo que hay que hacer.
Por eso el trayecto de Joseph es tan incómodo. No se trata de un héroe que cae luchando contra un monstruo visible. Se trata de alguien que se desgasta tratando de entender un sistema que se niega a ser entendido. Y ese desgaste es un modo de violencia, una violencia limpia, una violencia que no deja un golpe en la cara, deja hábitos. Piensa en lo que pasa cuando una norma no se explica. Lo primero que se rompe no es el cuerpo. Se rompe la relación con la propia inocencia. Cuando nadie te dice la regla, empiezas a fabricar reglas internas para explicar el castigo. Cuando no hay causa, tú creas una culpa para que el dolor tenga sentido. Y esa es la trampa más peligrosa, convertir la arbitrariedad en identidad. Pasar de me acusan a soy culpable, aunque no sepas de qué. Esto no es una exageración literaria. En escala pequeña, sucede cada día. Un sistema automatizado rechaza una solicitud sin explicación. Un trámite se congela y la única respuesta es que está en revisión. Una plataforma limita tu acceso sin darte el motivo. Una decisión aparece como un sello, aceptado o rechazado, aprobado o denegado, permitido o restringido. Y tú, que solo querías una razón clara, empiezas a vivir distinto. Te autocensuras. Te adelantas al castigo. Ajustas el tono para no llamar la atención. Eso también es violencia limpia. No necesita sangre para ser real. No necesita gritos para ser efectiva. Se instala como una atmósfera. Y la atmósfera, con el tiempo, se mete en la postura, en la respiración, en la manera de escribir, en la manera de pedir, en la manera de mirar el mundo. Te encoge. Aquí es donde la mirada de Franz se vuelve más inquietante, porque no describe solo un tribunal. Describe una relación con la autoridad que se vuelve invisible. Una autoridad que no necesita argumentar porque se confunde con la realidad. Y cuando la realidad parece tener siempre la razón, la persona empieza a negociar consigo misma para sobrevivir. En ese terreno, el intercambio es silencioso. Se cambia verdad por tranquilidad. Se cambia la pregunta por una rutina. Se cambia la necesidad de sentido por un catálogo de instrucciones. Y lo más extraño es que ese intercambio puede parecer madurez. Puede parecer prudencia. Puede parecer que así funciona el mundo. Y entonces llegamos al final. Es de noche. Ha pasado un año desde el inicio del proceso. Dos figuras aparecen. No parecen monstruos. No parecen demonios. Se comportan como quien ejecuta un encargo que nadie discute. Conducen a Joseph hacia las afueras, a un lugar que se siente como un escenario sin público. Todavía hay, dentro de él, un último hilo de pensamiento que busca una instancia superior, una lógica escondida, una explicación que llegue tarde pero que llegue. Al inicio del camino, Joseph pidió una razón. Al final, el procedimiento solo devuelve silencio. En ese momento, lo que alguna vez pareció un gran tribunal se reduce a manos, a gestos, a una herramienta, a una tarea que se cumple. Y el horror no está solo en el acto final. El horror está en la normalidad del acto. Está en la frialdad con la que el mundo puede cerrar una vida sin necesidad de justificar nada. Ahí aparece una frase que, por su sencillez, duele como un hierro. Joseph alcanza a pensar, como a un perro. Y la última imagen que queda no es la de un combate, sino la de una vergüenza que parece sobrevivir a quien ya no está. No es solo muerte. Es degradación. Es la sensación de que el ser humano puede ser tratado como si no mereciera ni una razón. Ahora viene la pregunta que vale más que cualquier resumen del libro, ¿qué hace esa clase de final con la idea de dignidad? A veces se cree que la dignidad es algo que se recibe cuando el mundo reconoce tu valor. Como si fuera un diploma, tu vida está validada. Pero el cierre del proceso sugiere lo contrario. La dignidad quizá es lo que queda cuando el mundo deja de validar. Lo último que no debería depender del permiso de un guardián. Y por eso es frágil. Y por eso es tan difícil de proteger. Porque un sistema opaco no busca solo castigarte. Busca que tú completes el castigo por dentro. Busca que te conviertas en tu propio vigilante. Busca que tú mismo te revises, te reduzcas, te expliques la violencia como si fuera merecida. Y cuando eso ocurre, ya no hace falta repetir el acto. La condena queda instalada. La obra de Kafka no ofrece un consuelo fácil. No dice que basta con querer para abrir la puerta.
No promete que la justicia aparece si insistes lo suficiente. Al contrario, muestra que la insistencia puede ser usada contra ti. Cada intento por entender puede convertirse en una cuerda más que te ata al pasillo. Entonces, ¿qué queda? Que puede preservarse cuando el mundo no entrega sentido, cuando la explicación se pospone una y otra vez, cuando el criterio parece un rumor y el procedimiento parece una ley de la naturaleza. Quizá queda una resistencia rara, pequeña, casi invisible. No un grito. No una gran escena heroica. Una negativa silenciosa a adoptar la culpa como apellido. Un acto interno mínimo, sostener la pregunta sin transformarla en autoacusación. Permanecer en la incertidumbre sin entregarle tu identidad. Esto no significa negar la responsabilidad cuando existe responsabilidad. Significa no inventarla cuando solo existe opacidad. Porque hay errores reales, daños reales, reparaciones necesarias. Pero en el mundo kafkiano el daño no tiene nombre, y cuando el daño no tiene nombre, el peligro es fabricar un nombre falso y colgártelo al cuello. Por eso esta idea puede ser un ancla íntima. Si nadie explica la regla, la culpa no puede convertirse en esencia. Si nadie demuestra el criterio, el castigo no puede definirme. Suena simple, pero es difícil, porque el cuerpo pide alivio. La mente pide cierre. El corazón pide un mapa. Y el procedimiento ofrece una ilusión de mapa. Sigue el trámite y quizá, algún día, lo entiendas. Piensa en la esperanza como un pasillo. No como una luz. Un pasillo que se alarga, que se ramifica, que te da la sensación de avance sin darte salida. Una esperanza administrada. Una esperanza que te mantiene funcional, pero no libre. Esa es una idea muy de Kafka, casi como si la hubiera sellado en una oficina invisible. La promesa de sentido puede ser usada para mantenerte obediente. Y aquí aparece un espejo contemporáneo. Hoy se habla mucho de eficiencia, de automatización, de decisiones tomadas según el sistema. Eso puede ser útil, claro. Pero cuando la eficiencia reemplaza al criterio humano, y cuando el sistema deja de explicarse, nace un territorio kafkiano sin necesidad de literatura. Un territorio donde la persona no sabe qué corregir, pero se corrige igual. Donde la persona no sabe que ofendió, pero se disculpa igual. Donde la persona no sabe qué puerta era, pero espera igual. Ese es el punto en el que la dignidad empieza a parecer un lujo. Y sin embargo, ahí es donde se vuelve más necesaria. No como orgullo, no como pose, no como superioridad. Como algo básico, el derecho interno a no aceptar una culpa sin fundamento. Imagina que tu dignidad es una vela pequeña en un edificio lleno de corredores. Un edificio donde el viento de la burocracia no sopla fuerte, sopla constante. No apaga la vela de una vez, la desgasta. Y la tentación es proteger la vela apagándola tú mismo, para no sufrir más con el temblor. Eso parece alivio. Pero apaga lo único que te permite ver. La pregunta, entonces, no es solo qué hizo el tribunal. La pregunta es qué hizo el proceso con Joseph por dentro. ¿Qué hizo con su percepción de sí? ¿Qué hizo con su capacidad de decir no incluso cuando no hay un lugar claro para decirlo? Porque el mundo puede forzarte a caminar, pero no debería poder obligarte a creer en la mentira que te pide que te odies. Aquí conviene mirar el detalle que suele pasar desapercibido. Joseph no muere únicamente por la mano de esas dos figuras. Muere también por una especie de agotamiento moral acumulado. Muere de no encontrar el borde del laberinto. Muere de vivir demasiado tiempo en un estado en el que cada paso parece provisional. Y ese estado provisional es un arma. Un sistema opaco gana cuando logra que tu vida se vuelva un expediente. Cuando logra que tus días se midan por notificaciones, por permisos, por aprobaciones, por silencios. Cuando logra que tu autoestima dependa de un sello. Cuando logra que tu identidad sea apto o no apto. Por eso, conservar dignidad, en el sentido más extraño y más real, puede empezar con preguntas pequeñas y precisas. ¿En qué momento cambiaste tu necesidad de verdad por el deseo de no incomodar? ¿En qué momento confundiste adaptarte con desaparecer? ¿En qué momento una puerta ajena se volvió el centro de tu vida? ¿Qué parte de ti se está entrenando para aceptar cualquier cosa con tal de no sentir miedo? No hay una respuesta universal, pero hay un gesto que se repite. Ese gesto es recuperar el criterio interno cuando el criterio externo se vuelve niebla. Volver a decirte, con calma y con firmeza, que la falta de explicación no es una prueba de culpa.
Que el silencio del sistema no es un juicio sobre tu valor. Que el procedimiento puede avanzar sin ti por dentro. La gran crueldad del final del proceso es que no hay comprensión final. Y ahí está el peso. Joseph llega al fin sin entender, y ese no entender no es un accidente narrativo. Es la condena. Porque el ser humano puede soportar dolor con sentido, incluso pérdida con sentido. Lo que corroe es el dolor sin criterio. La pérdida sin lenguaje. La injusticia sin nombre. Y sin embargo, en esa misma ausencia puede nacer una libertad rara. No la libertad de ganar el caso, sino la libertad de no entregar tu interior al caso. La libertad de no convertir la acusación en destino íntimo. La libertad de vivir con preguntas sin que las preguntas te destruyan. Si vuelves a la imagen de la puerta, quizá notas algo nuevo. El guardián no solo custodia la entrada. Custodia el tiempo de tu vida. Custodia tu atención. Custodia tu esperanza. Y cuando tu esperanza queda bajo custodia, tú te vuelves administrable. Te vuelves un ser que pide permiso incluso para respirar. Aquí es donde la obra de Franz Kafka se vuelve un aviso para la vida cotidiana, no como paranoia, sino como lucidez. El aviso es sencillo: cuando no hay criterio, el procedimiento intenta ocupar el lugar del sentido. Y cuando el procedimiento ocupa el lugar del sentido, la persona empieza a aceptar cualquier cosa. Por eso conviene recordar algo que suena humilde, pero es poderoso: el pasillo no es la ley, solo es el pasillo. El trámite no es la verdad, solo es trámite. La opacidad no es una sentencia sobre tu valor, solo es opacidad. Y si el mundo insiste en no explicarte la regla, tú puedes insistir en no llamarte culpable. No se trata de una rebelión ruidosa. Se trata de una integridad silenciosa. Una manera de caminar sin entregar el nombre propio al laberinto. Una manera de seguir haciendo preguntas, aunque no siempre haya respuestas, sin dejar que la falta de respuestas te convierta en menos. Al final, quizá eso sea lo más kafkiano y lo más humano a la vez: aceptar que el mundo puede no explicar y aún así negarte a vivir como si la culpa fuera tu identidad. Ese es el gesto mínimo que protege la dignidad cuando todo lo demás se vuelve procedimiento. Y si esta historia te dejó una inquietud, no conviene apagarla rápido. A veces una inquietud es una brújula que todavía funciona. Si te nace ponerle palabras, deja escrita una sola cosa: ¿cuál es, para ti, la parte de la dignidad que ningún procedimiento debería poder procesar?